Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿cómo les va? Los invito a quedarse a ver hoy en profundidad. Tenemos 3 invitados con 3 temáticas distintas. Queríamos hoy hablar un poco de la economía, de cómo está la cuestión del día a día en la ciudad de Rosario. No hablar de macroeconomía, sino, bueno, ¿qué pasa con el consumo? Me parece que se está ante un momento, ante una bisagra, donde por primera vez, desde que asumió el gobierno nacional, se observa una retracción en parámetros que han sido claves para el éxito de lo que se ha llamado el modelo, que tiene que ver precisamente con la retracción del consumo, con algunas cuestiones que empiezan a aparecer vinculadas al empleo. Dirá alguien, bueno, no es que empiecen a aparecer, ya estaban vinculadas en algunos rubros puntuales, ¿no? Las suspensiones en la industria automotriz, que ahora a lo mejor se ha profundizado, pero llega la cuestión del empleo ya a preocupar con cierta generalidad. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Empresaria, Ricardo Diab. Estará también con nosotros para tocar el tema del momento del gobierno nacional, qué momento atraviesa, cómo se están jugando las cartas camino a las elecciones presidenciales, cómo se van preparando los diferentes candidatos para la provincia, que hará el peronismo, con el diputado provincial del Movimiento Evita, Gerardo Rico, que tiene su propio candidato presidencial, que es Jorge Tayana. Y vamos a cerrar el tema para hablar de seguridad, oposición y oficialismo con Maximiliano Puyaro, diputado provincial de la UCR. Se lo mencionó como posible sustituto del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. Esto pasó, el run run estuvo instalado toda la semana pasada. Y para saber qué será el futuro del radicalismo a nivel nacional. En una semana que ha tenido, si se quiere, el Perico de Macri. ¿Qué fue Perico? Perico fue un pueblito, es un pueblito de la provincia de Jujuy, donde en 1997 ganó el menemismo. Y Menem, que quería la reelección, decía, ganamos en Perico. Bueno, ahora todos hablan de Marcos Juárez. Primer eslabón chiquitito, no vamos a hacer de esto una abstracción, pero que puso a prueba la alianza pro-UCR. Se juntaron y ganaron. A partir de esto, obviamente, seguirán las especulaciones sobre qué hará el macrismo, qué hará el Frente Amplio UNEN, y si este triunfo, en escala pequeña que se ha dado en Marcos Juárez, podrá reeditarse en la provincia de Córdoba, que es el distrito donde más chances tienen. Fíjense qué loca está la política y qué poco ya los partidos políticos pueden direccionar sus posturas, sus políticas. La Unión Cívica Radical y el macrismo podrían ir juntos a nivel nacional y de hecho van a ir en varias provincias. Pero en la provincia de Santa Fe el radicalismo está aliado del Partido Socialista para enfrentar al macrismo y al peronismo. Y donde se habla de alianzas es entre Delcel y el PJ. Bueno, así está la política argentina. Tras el corte hablamos de economía con Ricardo Diab.
Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Venía a Buenos Aires, sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Buenos Aires Ciudad. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. En Rosario, la óptica se llama Mondovisión. Anteojos para sol y recetados, contactología, las mejores marcas y la mejor atención. Todo lo encontrás en Mondovisión, Urquiza 1751. Haz tu consulta al 421-5080 o en www.mondovision.com.ar. Saca tu turno de DNI y pasaporte online y renova tu documentación en menos de 30 minutos. Entra a www.santafe.gov.ar/trámites. Más simple, más tiempo para vos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Ricardo Diaves, presidente de la Asociación Empresaria, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Yo decía que observo en la economía cotidiana cuestiones que por primera vez se instalan, como por ejemplo el tema vinculado al consumo, una retracción al consumo. ¿Usted lo observa así? ¿Qué es lo que está pasando en Rosario al respecto? Bueno, si bien como ya desde el 2012 empezó a caer el consumo en líneas generales, porque 2011 para nosotros fue uno de los últimos años, creo que fue el pico de la buena comercialización. Después en el 2012 ya hubo un guarismo aproximadamente al 13%, con referencia al 2011, y así cada año fue con una estructura bastante similar y comportamientos disímiles. Me acuerdo que al final de 2013 equilibró un tanto la balanza porque en el último semestre, que había sido muy flojo, se dejó hacia fin de año, donde hubo mucho movimiento, mucha venta hacia fin de año, pero igual no alcanzó
a equilibrar ninguna de las cuentas. Y a partir de enero, la devaluación y compañía, que generó también una falta de crédito, porque casi todo el mundo había hecho con sus tarjetas de crédito, había comprado cuestiones que deseaba de hace mucho tiempo, hasta cosas que no necesitaba por la oportunidad de la gran cantidad de cuotas. Entonces se encontraron con que le cortaron los límites, algunos estaban muy endeudados, los salarios no estaban adecuados, una devaluación importante retrajo el consumo mucho más aceleradamente de lo que venía hasta el 2013. Y seguimos a la fecha esperando el repunte. Siempre en el comercio se esperan los días claves para eso, pero no ha ocurrido. En verano, en enero, se salvaron de alguna manera los electrodomésticos porque hizo el calor que otro año hizo en diciembre, se vendieron aire acondicionado a los pavotes. Pero luego de eso, ahora llegó la temporada invernal, cuando pasó, no hubo la venta de equipamiento correspondiente, ni para las fechas claves que se utilizan. Con lo cual estamos con un consumo cada vez más retraído, más allá que se hacen todo tipo de oferta y propuesta. Hoy hasta se propone lo que había desaparecido el contado, efectivo, descuentos, eso para los pequeños, porque las grandes cadenas siguen teniendo esa facilidad. Entonces lo poco que hay en el mercado para poder ser vendido en cuota lo absorben las grandes cadenas que tienen acuerdo con los bancos. Hoy vemos que el gobierno hace acuerdo de las 12 cuotas que quiere hacer con el resto de los bancos, esperemos, excepto para 2 o 3 productos, pero lo que pasa es que normalmente al pequeño comerciante no le llega porque no es el gran negocio el volumen que venden estas pequeñas empresas, con lo cual van a quedar igual fuera de esta posible estructura comercial, porque por otro lado, el incentivo de los autos no toca demasiado al pequeño, sino a través del derrame que tiene la industria. Las inmobiliarias están casi paralizadas en la cuestión comercial, no los alquileres, porque eso se va moviendo. O sea que, como nunca estamos viendo que hasta en alimentos, hoy estamos marcando alrededor de un 4% la caída, porque los guarismos a nivel nacional que nos envía CAME está dado por lo que nosotros enviamos de cada provincia, y no está tan disímil lo general, lo macro del país, con lo particular que pasa en Rosario. El proceso inflacionario es lo que más se nota, sumado al corte del crédito, ¿no? De las tarjetas y demás. ¿Y usted vislumbra alguna salida en lo inmediato, atento a lo que se ha hecho anteriormente? ¿O cree que este es un proceso un poco más largo? Creo que es un proceso más largo. O sea, nosotros por reglamento tenemos que solicitar siempre incentivo al consumo. Yo estuve en una reunión con el secretario de Comercio Costa, cuando llamó a las distintas entidades, y nos expresó que iban a profundizar el modelo, el comercio administrado, el control de precios. Yo recuerdo haberle preguntado si había algo más medidas. Dice, bueno, en los próximos días va a haber más medidas. Pero también nos preocupa que esta forma, a lo mejor, de incentivar el consumo sin la posibilidad de inversiones para mejor producir o más producir, y con algunas cuestiones de importación que están prohibitivas por estas cuestiones del comercio administrado, generen a su vez otra inflación, si no se puede controlar por otro lado. Por otro lado, hay cuestiones que el Estado tiene que manejar, que los combustibles, la falta de energía, eso genera inflación indefectiblemente. Con lo cual, nosotros debemos pedir incentivo para el consumo, pero no sabemos las consecuencias que pueda traer una mayor demanda. ¿En qué rubros está instalada con mayor fuerza esta crisis? Y la mayor fuerza está inmobiliaria. Bueno, el automotor está saliendo, pero autopartes de automotor iba consigo. Indumentaria no está pasando un buen momento. Lo que es juguete fuera del Día del Niño tampoco. Digamos que en líneas generales, ferretería también muy bajo también ferretería. Digamos que en líneas generales, los únicos rubros que están alrededor del 4 al 5% de caída es alimento, perfumería y farmacia. Casi todo el resto, billutería, indumentaria, todo lo que nos podamos imaginar, está por encima de eso seguramente. O sea, alimento es indefectible, pero así todo, estamos en un 4% con referencia al año 2013. A veces se dice alguna observación así a vuela pluma, ¿no? Alguien que sale los fines de semana y dice, bueno, pero los restaurantes están llenos. Esto me parece que ya también empezó a perder mito. Totalmente, porque digamos, a lo mejor lleno en el instante que lo vio, pero hoy, según los expertos, hablan de la repetición que tiene una mesa. Hoy la mayoría no tiene repetición,
con lo cual un restaurante siempre juega 1, 2, 3 repeticiones en su mesa, lo que hace un volumen. Hoy se ha cambiado, por esta circunstancia, aquel que estaba acostumbrado a comer en restaurante, algunos optaron por comer en roticería, pedir la comida un delivery, que hoy en algunos casos ha mejorado su performance, pero a costa de que disminuyó el restaurante, por cuestión de costo, y en algunos casos también nos dice que también por cuestiones de tranquilidad y seguridad temen volver tarde a sus casas y optan por estas medidas, o sea que es una mezcla entre economía y seguridad. La pregunta es la siguiente, la zona céntrica a la cual el gobierno municipal ha dicho destinará recursos, destinará acciones, ¿sufre al margen de estas cuestiones vinculadas a la economía un decaimiento propio de la caída de la ciudad? Sí, creo que ahí podemos hablar de una falta de planificación interior también del sector comercial, de no haber exigido ciertas determinadas cosas como la que estamos pretendiendo seguir ahora. Por ejemplo, si nosotros, el sector, o sea, los centros comerciales a cielo abierto, los barrios, como en el centro, que es un casco muy en particular, su mayor competencia son los shopping. El shopping tiene una característica, los locales que están puestos no están puestos por casualidad, están diseminados de una manera estratégica, tienen un gerente de marketing que está pensando todo el tiempo cómo mejor accionar para atraer sus clientes. Claro. El centro nunca lo ha tenido ni los barrios, cada uno hace su impronta propia, con lo cual se degradó una parte del centro sin calcular e incentivar, como lo que estamos solicitando, que se instalen determinado tipo de negocios, que atraigan, que haga movilidad, porque el comercio se calcula cuántas personas pasan adelante de mi local, tengo más posibilidades o menos posibilidades de que funcione. Con lo cual, creemos que es una simbiosis entre la falta de planificación, la no exigencia de nuestra parte a que haya un parámetro de comercial, de instalación de locales, incentivación y, por supuesto, mejoras estéticas y de seguridad. Eso es una composición total del centro. En materia de estética, ¿ustedes qué están demandando? Bueno, en este momento, de acuerdo al último plan presentado, estaría dentro de lo que estábamos demandando. O sea, primero la limpieza, la higiene, las veredas, no solamente que se cambien baldosas, sino que comparado con otros lugares de otros países donde la calle está a la misma altura del cordón, donde se puede ampliar el tránsito, por más que pasen vehículos por ese lugar, la señaléctrica, el arbolado, la luminaria, eso de mínimo. Pero todo esto no funciona si no hay seguridad. No funciona si no hay un buen transporte, porque también otra problemática estaba en la prohibición de estacionamiento, que aunque creamos que es necesario que haya una mejor circulación, mientras yo no tenga una alternativa donde estacionar coherentemente, no podemos hacerlo. Y si me dicen que las cocheras que tienen 20 plazas, cuando se le caduque el permiso, no se la voy a habilitar si no pone 40, también estamos absolutamente en desacuerdo, porque tenemos que incentivar cocheras hasta que haya algo mejor. Pero no podemos ir degradando, porque hay espacios de 20 vehículos que son alquilados. Entonces el que alquila no puede pedirle al dueño del local, de ese terreno que haga otra cochera. En 20 espacios es difícil hacer una planta alta porque roba más de la mitad. Una serie de acciones que creemos inconducentes en un momento como este. Es un momento de crisis donde todos tenemos que hacer nuestro aporte para salir tal vez de esta coyuntura. Y tal vez, bueno, el próximo año las cosas serán diferentes. El tema seguridad es un reclamo, digamos, desde lo político permanente, desde lo ciudadano es urgente. ¿Cómo está? Usted me decía, bueno, es otro de los factores que preocupan al comerciante, al empresario, pero ustedes observan la misma falta de efectivos policiales que bueno, se denuncia en el ámbito de la política, que se mencionan los barrios, por ejemplo. En el centro, ¿eso sucede así también? Es tal cual. Nosotros tenemos por ejercicio, año tras año, cuando está llegando a fin de año, reunirnos con las autoridades por el tema de saqueo, posibilidades, versiones, con los supermercadistas y demás. Y a veces decíamos que lo importante era la calidad, no la cantidad, la estructura y demás. Ahora, cuando vino Gendarmería en la primera etapa, la cantidad de efectivos que estaban en la calle y la visualización que había, nosotros mismos salimos a decir que estábamos contentos. Y yo empecé a entender que la cantidad también hacía, no solamente la calidad, porque la saturación de efectivos. Luego empezaron a desaparecer por un motivo u otro, hubo un corrimiento. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando decíamos que en Fisher no teníamos problemas,
seguramente a la semana se acababan los problemas porque había efectivo. Cuando se tranquilizaba y se iban para otro lado, volvían los problemas. Entonces yo creo que es una falta de cantidad, de calidad y de ordenamiento. O sea, yo no dudo de la honestidad de quien los conduce, pero nosotros tenemos que ir a los resultados. Y no estamos teniendo resultados positivos, por eso creemos que hay que seguir tomando acciones más profundas. Y cuando ustedes reclaman ante el Poder Político, ante el gobernador, ante el ministro del área, ¿qué le dicen? Bueno, habitualmente, es decir, todo lo que se va a hacer o se está haciendo, más vehículos, más profesionales, más motos, que es lo que nosotros siempre pedimos para los barrios. Las motos es ideal porque puede circular mucho más rápido, que el 911 sea más efectivo, y aparentemente eso está en trámite, pero luego los resultados ocurren. Es más o menos como cuando nos reunimos con los amigos de la EPE, que nos reunimos en una mesa y al otro día se van y a las 2 cuadras se nos corta la luz en la propia asociación empresaria. Pero bueno, es parte de decir, bueno, pero están haciendo. Hoy vengo de la apertura ya de la calle Córdoba para pedalar. Bueno, esperemos que se termine. Con la seguridad nos pasa lo mismo. Vemos la buena voluntad, vemos que quieren hacer cosas, que se van a hacer, vemos las promesas, pero los resultados no cantan que fue efectivo. Le pregunto, en materia de empleo, ¿cómo está el comercio rosarino? Venía aguantando bastante. El comercio es más proclive que la industria a despedir, porque en épocas de crisis la industria con los repro, y porque fundamentalmente los profesionales cuestan mucho tiempo formarlos, se lo aguanta hasta que la empresa no dé más. En el comercio eso es más sustituible, con lo cual el mero hecho de no reponer quien se va o no tomar nueva gente en los momentos clave donde se empieza a incentivar la toma de personal porque se acercan fiestas, fin de año, lo que no se hace es directamente retracción, y el segundo paso es la eliminación de puestos de trabajo. Por ahora eso no se ha dado. Por ahora no es masivo, es circunstancial o en casos muy puntuales. ¿Es optimista, son optimistas los empresarios, los comerciantes respecto al futuro inmediato? No. ¿No? No son demasiado optimistas. O sea, uno, si abre un comercio, tiene que ser optimista por naturaleza, porque siempre está creído y esperanzado que va a funcionar su emprendimiento. Pero, digamos, ante las variables que hoy hay, y sabemos que hay un brete económico, no dicho por mí, sino analizado por un montón de especialistas que uno va entendiendo y puede compartir o no, que medidas que se tomen, algo va a afectar, y es muy difícil que hoy pueda incentivarse el consumo sin inflación, y que eso redunde en más puestos de trabajo, en mayor venta, mejore la economía. Nos resulta muy difícil que en este plazo pueda llegar a ocurrir algo de eso. Le agradezco mucho que haya venido, Diab. Gracias a usted por invitarme. Estuvimos con el presidente de la Asociación Empresaria, Ricardo Diab. Tras el corte hablamos de peronismo en la política santafesina, de kirchnerismo, con el diputado provincial Gerardo Rico. Ya volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Los Jardines Mediodías. Almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías. Un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Con API Online podés imprimir tus boletas o consultar los vencimientos y registro de deudas. Entrá a www.santafe.gov.ar/trámites. Más simple, más tiempo para vos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Defendemos los derechos de todas y todos. Impulsamos el crecimiento de la región. Legislamos con responsabilidad y compromiso social. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. ¿Cómo le va, Gerardo Rico? ¿Anda bien? Bastante bien. Cansado, pero bien, muy bien. Viene Tayana Rosario el martes, candidato presidencial. Sí, bueno, viene el martes acá a Los Rosario. que vean la repetición ya habrá venido Tayana. El martes viene a Rosario y el miércoles va a la ciudad de Santa Fe, digamos. Es la primera lugar donde visitamos, dentro de lo que es la pre-campaña, diríamos. Y luego de realizar 3 actividades grandes, una que fue en la Universidad de Río Cuarto y la otra en la Universidad de San Martín, que lo primero que nosotros queríamos desarrollar era lo que sería la plataforma de lo que nosotros queremos que hay que hacer a partir del 2015. En ese sentido, digamos, los ejes centrales pasaban por un banco de desarrollo y fomento, es decir, nosotros queremos que hay que impulsar la pequeña y mediana empresa, sea agrícola, ganadera y comercial. En segundo término, el desarrollo de un Ministerio de la Economía Popular, ya que en Argentina hay 4,5 millones de personas que están fuera del trabajo formal y queremos que a esta gente hay que tener una respuesta. Y después queremos 2 puntos centrales también, al margen de otros que son cerca de 15 a 20 puntos centrales, la reforma financiera y la reforma impositiva. Pregunto, ¿por qué tanta cantidad de precandidatos kirchneristas? ¿Es una estrategia de la presidenta? Porque digo, Scioli, Randazzo, Tayana, Rossi, por ahí Domínguez, Aníbal Fernández, que también quiere. Mirá, la verdad que no sabría si es una estrategia de Cristina, ¿no? Lo que sí creo que, bueno, en principio que cada uno tiene todo el derecho del mundo a postularse y a tratar de que a partir de él se exprese lo que él cree más conveniente que hay que desarrollar a partir del 2015. De cualquier manera, desde el punto de vista del análisis político, Mauricio, creo que cuando llegue la época de febrero y marzo del año que viene, estos 8 candidatos que hoy están dando vuelta, no creo que sean los 8 los que estén. Es decir, hay que formar binomios, en el sentido que tiene que haber presidente y vicepresidente. Esto es lo mismo que pasa en Santa Fe, digamos, en lo provincial. Pero también esto ocurre, diríamos, en la oposición, que vos también tenés 5 candidatos, sí, claro. 5 candidatos o precandidatos. En UNEN, que tenés 5 precandidatos a presidente, diríamos. Así que, digamos, la verdad que, digamos, aparte, digamos, yo lo que creo que no todos expresan lo mismo, expresan sí una continuidad de este proceso, pero de distinta manera y distintas propuestas, y por eso nosotros nos veíamos en la obligación. Esto fue a través de la propuesta del Movimiento Evita, porque Jorge Tayana es miembro de la conducción nacional del Movimiento Evita,
y que teníamos que, al margen del resultado, si nosotros vamos a participar dentro de las PASO, dentro del Frente para la Victoria, nosotros vamos a aceptar el resultado que fuere. Nosotros creemos que, y eso hay que hacer, lo hicimos en Rosario, cuando fueron las elecciones del año pasado, a concejales, creemos que cuando uno participa, después tiene que aceptar el resultado y apoyar al que de pronto gane. Pero sí que pensamos que era absolutamente necesario dejar una agenda que sea parte de la discusión del futuro. Y es una obligación como organización política y a su vez como parte de nuestras identificaciones políticas e ideológicas, donde nuestras propuestas tienen que ver mucho más con lo que son las necesidades, las deudas pendientes con los sectores más humildes y los sectores de los trabajadores, al margen que vos en una propuesta nacional tenés que tener una propuesta que abarque al conjunto. Lo traigo al peronismo santafesino. ¿En qué estadio está la unidad que voceó Reutemann, que usted había planteado acá antes, lo mismo que Rubeo y que otros sectores, y que bueno, se hace esperar, parece? Mirá, la verdad que yo creo que en principio, digamos, todo propuesta tiene que madurar. Uno va hablando, va discutiendo, pero yo lo que creo es lo que dije la otra vez, Mauricio, lo que digo en otros programas, lo he dicho en los medios, en los diarios. Es decir, yo lo que creo, lo que primero que hay que entender es que el peronismo se debe a una autocrítica, lo dije, lo repito, porque esto es fundamental. En muchos casos eso no ocurre. En segundo término, creo que hay que dejar de lado las cuestiones individuales para pensar en lo colectivo, que es muy difícil. La dirigencia política de cualquier partido, ¿cierto?, piensa más en uno que en el conjunto, en general. Luego hay que pensar que hay que dejar de lado las cuestiones también personales en la política que tienen que ver no el querer ser, sino quién es el mejor. O quién es aquel que puede expresar mejor, ¿cierto?, todo ese espacio, digamos, que hay que reunificar. Y por otro lado, bueno, es decir, y en ese sentido, bueno, tampoco tenemos candidatos que todavía han dicho en sí mismos con seguridad que quieren participar, ¿cierto? Hay algunos, digamos, como Alejandro Ramos, como Omar Perotti o como María Eugenia Bielsa, pero creo que eso es secundario, de la misma manera que es secundario cuando te planteaba el tema de Jorge Tayana. En general, muchos expresan nombres y apellidos, pero nosotros queremos expresar que primero lo que hay que desarrollar es la propuesta política. Y después, bueno, nosotros creemos que para nosotros a nivel nacional es Jorge Tayana el que mejor puede expresar esa política, y en Santa Fe también tenemos que expresar una política, porque el peronismo, digamos, luego de mucho tiempo de haber gobernado la provincia, se aisló de los intereses del conjunto. Entonces, para volver a retomar esa confianza política por parte de la sociedad, tiene que haber una propuesta seria, y aparte, luego de la propuesta seria, pero la propuesta que tiene que ser con puntos claros y concretos, no decir, todos queremos sacar la pobreza, porque ya sabemos que todos queremos que haya menos pobres, o todos sabemos que queremos que haya más metros de asfalto en una ciudad, o todos sabemos que haya mejor seguridad. El problema es cómo se hace, de qué manera, y a su vez creo que hay políticas de Estado que hay que hacerla al margen de los partidos de un partido político, sino que tiene que ser la sumatoria de los distintos partidos políticos los que tienen que asumir, como es el tema de seguridad específicamente, creo que es el más concreto, que tienen que asumir entre todos la respuesta para ver cómo esa pandemia, porque la verdad que se está produciendo una pandemia en Rosario, es decir, como la violencia de género es una pandemia, digamos, que cada vez se desarrolla más en este país y cada vez se visualiza más. Creo que en Rosario tener más de 180, 190 muertos en lo que va del año es realmente más, digamos, cosas que uno no sabe o que no se saben, y más las investigaciones que se hacen en la propia policía, que es la policía la que te tiene que cuidar, y cuando son la propia policía aquellos que de pronto que dependen del poder político, y el poder político no hace nada para que esta policía, ¿cierto?, deje de estar. Lo que hacen es pasar la disponibilidad, y pasar la disponibilidad no quiere decir echarla, sino pasarla de cambiarla de lugar. Entonces hay un montón de cosas que yo lo que creo que de cualquier manera no pasa porque un partido político solo trate de ver
acá tienen que estar los partidos políticos, las organizaciones intermedias y todos los que estén involucrados en el tema de la seguridad o que quieran tener propuestas que tengan que ver con la seguridad. A ver, de todos los dirigentes peronistas que conversé, y conversé con todos, noté una coincidencia, fíjese, entre Reutemann y usted. O sea, raro, ¿no? Porque Rubeo dice, desde Reutemann hasta Rico, dice, ¿no? Estamos, por lo menos estoy ahí, ¿eh? Sí, pero entre las dos puntas, los dos dicen, no hay que ir a internas, tiene que haber un candidato único. Y a mí me llamó la atención, ¿quién debe ser el candidato único para Gerardo Rico? Mira, la verdad que, digamos, yo lo que creo, por lo menos de mi punto de vista, que al margen de mis diferencias, digamos, de formación, y yo creo que María Eugenia Bielsa podría expresar más claramente al conjunto del peronismo, diríamos, ¿cierto?, una mejor idea de conjunto de todos los que están dando vuelta, diríamos, como posible. De cualquier manera, yo creo que primero es una respuesta que la tiene que dar ella. En segundo término, creo que tiene que llamar a que participen todos, porque la unidad no es la unidad de unos pocos, sino la unidad de todos. No puede quedar ningún grupo que esté por fuera de ese proceso de unidad, con las diferencias que tengamos, con las ideas que tengamos, ¿cierto? Pero creo que sí se puede hacer y bueno, para mí es María Eugenia, pero eso no quita que los otros candidatos, ¿cierto?, no tengan las capacidades suficientes. El más capaz no es el que tiene, en este caso, en Santa Fe en particular, ¿cierto? No es en una de esas el que tenga mejor propuesta individualmente, sino el que tenga la capacidad política de aglutinar al conjunto. Creo que eso es mucho más difícil, diríamos, en este momento cuando el peronismo, ¿cierto?, le está ocurriendo lo que le ocurrió al radicalismo en otra época, ¿cierto?, que es la atomización, ¿cierto?, donde la falta de líderes políticos claros y concretos, y bueno, y eso, digamos, se supera por dos lados. Por un lado, aceptando, ¿cierto?, que haya alguien que de pronto asuma esa responsabilidad, y por otro lado, por supuesto, la propuesta clara y concreta sobre cada uno de los puntos que son los más que son absolutamente necesarios en la provincia de Santa Fe a resolver, digamos, y que desde mi punto de vista creo que no ha ocurrido en estos años, digamos. Es decir, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver, digamos, y lo repito nuevamente porque uno lo escucha todos los días y que tiene que ver con la seguridad y que la verdad que me preocupan en demasía, digamos. Entonces, bueno, el peronismo es un animal específico, especial, pero en este momento lo que tiene que hacer es madurar y en ese sentido tener una dirigencia que tenga la capacidad, ya te digo, como te dije anteriormente, de poder aglutinar al conjunto, y en ese sentido, bueno, veremos en un futuro. Yo creo que todavía falta, por más que los tiempos son cortos, porque la verdad que son cortos. Si vos te pones a pensar, más o menos en febrero o marzo ya empieza el calendario electoral, es decir, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, lo que creo es que bueno, todavía se tienen que dar muchas charlas, también están los senadores, están otros diputados, y hay otros dirigentes políticos, pero aparte yo digo que tienen que participar todos, de aquellos que son pequeños grupos hasta aquellos que a lo mejor representan más, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, que estén todos, que todos tengan su participación, que todos puedan esbozar sus ideas y que dejemos de lado, ya te digo, ese vedetismo individual que cada uno podemos tener y pensar en la gente en vez de pensar en uno. Muchas gracias por haber venido, Rico. Perdóname, me faltaba una cosa. Cuando me preguntaste de Jorge Tajani y su visita, de paso aprovechar que, bueno, viene mañana y va a dar una charla sobre América Latina en la Universidad Nacional de Rosario, en la calle Maipú, y bueno, el rector y el vicerrector de la universidad le van a ofrecer ser parte de una cátedra específica que tiene que ver con esto y derechos humanos. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con Gerardo Rico, diputado provincial del Movimiento Evita. Tras el corte viene Maximiliano Puyaro, diputado de la UCR.
Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Argentina en Noticias. YPF otorga becas para jóvenes argentinos que deseen perfeccionarse en el exterior. La petrolera estatal ofrece 10 becas para cursar maestrías en Francia a través de una convocatoria que se extiende hasta el 30 de septiembre mediante el programa Universidad de Industria que maneja la Fundación YPF. Las becas dirigidas a formar a los profesionales en el sector de hidrocarburos, medio ambiente y energías renovables duran 12 meses con todos los gastos pagos y el compromiso de retornar al país al término de los estudios. No hay ningún país del mundo que respalde la postura británica en el tema Malvinas. Lo afirmó el canciller Héctor Timerman al presentar un libro que, entre otros documentos, recopila el primer alegato argentino sobre el tema en el seno de las Naciones Unidas, planteado en 1965. El alegato argentino era que ahí no había una población colonizada, porque lo que había pasado fue que se expulsó a la población argentina. Esta semana se cumplen 50 años de ese alegato tan importante de un embajador y también, como dijimos hoy, se cumple algo de lo cual siempre tenemos que estar orgullosos, que es un político socialista, un gobierno peronista en el año 48, un gobierno radical en el año 64, todos defendiendo una sola causa, que es la recuperación de las Islas Malvinas. Y la recuperación de las Islas Malvinas es nuestra forma de luchar contra el colonialismo, siendo que la Argentina es un país que nace de la lucha contra el colonialismo. Argentina será centro internacional de turismo termal. En el mes de octubre se desarrollará en la ciudad santiagueña de Río Hondo la 14ª edición de Termatalia, un encuentro para el desarrollo de negocios vinculados al turismo de salud con la participación de 25 países. La feria busca fomentar el intercambio de experiencias en los ámbitos empresarial, institucional y social y establecer vínculos científicos y comerciales entre Europa y América Latina. Argentina en Noticias. Panorama informativo de argentina.ar. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Unión Provincial posibilita. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. ¿Cómo le va, Puyaro? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Le ofrecieron al Ministerio de Seguridad en lugar de Lamberto? No, en ningún momento. ¿Y por qué trascendió esto? No sé, rumores, pero no. Además nosotros acompañamos la gestión del ministro Lamberto, estamos convencidos que es el camino a seguir, es un camino lento, pero que tarde o temprano va a dar sus frutos. A ver, me veo obligado
preguntarle qué camino, porque no se ven resultados. Reforma policial, coordinación con el gobierno de la nación, regionalización, un nuevo paradigma en seguridad pública para la provincia de Santa Fe. No es de un día para el otro que vamos a poder mejorar la seguridad. Miren, dos cuestiones sobre esto. Decía un sociólogo el otro día, con políticas de seguridad solamente de la inseguridad que vivimos vamos a poder mejorar el 40%. El resto tiene que ver con otras áreas para llevar adelante. Políticas de salud, políticas de vivienda, políticas de urbanismo, políticas de educación. Y el camino creo que es el correcto, el que está encarando el gobierno de la provincia de Santa Fe. El cambio de paradigma, un paradigma de seguridad democrática, donde la seguridad la construyamos entre todos, que venga desde abajo hacia arriba y no solo desde arriba hacia abajo. Yo lo escucho y le digo, bueno, tiene razón, es decir, nadie puede pensar, nadie en su sano juicio y honesto intelectualmente puede dejar de aspirar a lo que usted dice. Ahora, en el aquí y ahora, cuando ya llevamos 100 y pico de muertos, ¿no hace falta medidas urgentes? Más policías, más control. Bueno, se hicieron cambios puntualmente para que la provincia pueda tener más policías y más rápido. Se sancionaron 2 leyes, una que en lugar de la formación para los cadetes de 2 años salieron a patrullar en el primer año y las materias teóricas las llevan adelante en el segundo año, pero pueden brindar servicios de prevención de seguridad en la calle, y se pretendió incorporar 500 agentes, 600 agentes retirados, de los cuales creo que hasta el momento hay anotados alrededor de 160. Más controles, creo que era un área en la cual teníamos que ponerle la visión y el control muy fuerte sobre eso. Se cambió el secretario de Seguridad, se cambió a Pica, al doctor Pica, por el doctor Del Vecchio, y con absoluta honestidad intelectual creo que esto está dando resultados. Investigaciones más profundas, el mismo secretario constituyéndose como querellante en algunas causas de policías involucrados con el delito, y el mensaje que se le está dando a la policía. Desde la política se los va a investigar, se los va a sancionar. Y este gobierno al policía que se porta mal o no se comporta correctamente no lo traslada, lo separa de su cargo. Pero digo, no se observan policías en la calle, no se ven. Bueno, tenemos un problema de gente, de hombres, de recursos humanos en la provincia de Santa Fe. Necesitaríamos al menos 10.000 policías más. En la unidad regional 1 tenemos 2.600 policías o 2.400. En turnos de 8 horas estamos hablando de 800 para toda la unidad regional. Ni hablar si hay un partido de fútbol o si hay algún conflicto importante en algún distrito de la unidad regional que pertenece a la ciudad de Rosario. Eso resiente indudablemente el servicio de seguridad. Porque digo, a ver, uno convenía con muchos reclamos del gobierno provincial diciendo, bueno, el tema narcotráfico obviamente no hay que cargar las tintas solamente en la policía provincial. Ahora, en este cambio de paradigma que también se ha dado en Rosario, de cambio de la economía del delito, de las entraderas cada vez más violentas y demás, uno no puede aspirar a que la Gendarmería resuelva eso también. Desde mi criterio, la Gendarmería resolvió muy poco en la ciudad de Rosario. Resolvió sí algunos problemas de inseguridad en algunos barrios, en algunas zonas calientes, con saturación policial. No resolvió el tema de narcotráfico, que tal vez fueron los objetivos que se planteó en primera instancia, al menos lo que planteó el secretario de Seguridad. Digo, 800 gramos incautados por la Gendarmería de estupefacientes en todo este tiempo, muy poco. Y detenciones de pibes menores o de pibes que laburaban en búnkers o en delivery. Problemas de seguridad sí colaboró la Gendarmería, sí colaboró fundamentalmente en el patrullaje y en la prevención del delito. Decíamos, 2.400 policías, de un día para el otro vinieron 3.000, 3.600, a los cuales se los apostó en 2 o 3 zonas muy calientes de la ciudad de Rosario. Indudablemente eso tiene un impacto en la seguridad pública. Ahora necesitamos mejorar la policía de la provincia de Santa Fe. Por supuesto, reconocemos el problema, pero es un tema que lo vamos a resolver a largo plazo. Los policías que hoy tenemos en la calle van de 2 meses brindando la seguridad pública a los santafesinos hasta 30 años. Hay policías que hace 30 años que están trabajando en la policía santafesina. Fíjese la cantidad de gobiernos, de gobernadores y de formas de manejar a la policía que pasaron en todo este tiempo y las prácticas culturales que tiene la misma institución policial. Bueno, creo que la vamos a ir mejorando. Lo llevo al terreno político.
Se ha lanzado Mario Barletta como precandidato a gobernador. ¿Es su precandidato a gobernador? Sí, creo que el radicalismo tiene que tener un candidato a gobernador y creo que Mario Barletta es una persona que está muy bien posicionada. Ahora bien, digo, lo que tenemos que cuidar todos los integrantes de este frente es que el frente siga gobernando, siga triunfando en esta provincia. Estamos convencidos que venimos llevando adelante algunas transformaciones importantes, algunos cambios importantes en la provincia de Santa Fe, en los pueblos, en las ciudades. Creo que la gente se apropió de este instrumento político que es el frente. Por eso es importante que el radicalismo tenga su alternativa, como es importante que el Partido Socialista pueda tener sus alternativas y los demás partidos políticos. En este sentido, ¿usted considera que la Unión Cívica Radical va a cerrar filas detrás de Barletta o que, como ha sucedido otras veces, podrá haber algunas fugas que debiliten la estrategia electoral? Creo que eso va a ser muy difícil porque nosotros no hemos construido, no hemos fortalecido la organización política. Y muchos radicales se sienten cercanos, tal vez al gobierno a quienes gobiernan hoy la provincia de Santa Fe, y probablemente se sientan más cerca o más cómodos con una fórmula encabezada por un dirigente del Partido Socialista. Pero con esta ley electoral que tenemos, creo que cerrar filas depende más de los propios candidatos, que puedan encolumnar, más que la mayor cantidad de dirigentes, la mayor cantidad de electores. Es como que los partidos en esta nueva ley electoral tienen mucho menor peso del que tenían anteriormente, o las estructuras políticas. Lo que nosotros necesitamos son 2 o 3 electores fuertes para competir a la interna del Frente Progresista y que nos den un amplio triunfo. Porque el peligro que tiene el Frente Progresista, lamentablemente, no es el peronismo, es el PRO. ¿Por qué lamentablemente? Bueno, porque con el afecto que puedo tener por Miguel del Cerel como persona y como dirigente político, creo que es una persona que hoy no está en condiciones de dar las discusiones y la profundidad que tienen que tener las discusiones en la provincia de Santa Fe. Es una persona honesta, una persona buena, una persona de buenas intenciones, pero lamentablemente con eso no alcanza. Creo que sería un enorme retroceso que él pueda ser el próximo gobernador y por eso creo que tenemos que seguir consolidando este proyecto político que viene cambiando esta provincia. Sentado ahí hace una semana estuvo Martín Rosúa y las declaraciones generaron mucho ruido. Dijo Rosúa, el radicalismo, si alguna vez quiere ganar, y eso es ahora, tiene que ir con Macri. Bueno, podemos ganar con Macri, pero la verdad que estaríamos traicionando nuestros principios, nuestras ideas, pero fundamentalmente al electorado de la provincia de Santa Fe o de la República Argentina. Miren, Mauricio, nosotros con el PRO tenemos algunas coincidencias. La visión de la República, la visión de la división de poderes, la institucionalidad, el manejo austero de los recursos, la transparencia. Pero ahora, cuando discutimos políticas públicas, discutimos recursos. ¿A quién le cobramos y a quién le damos? ¿Y de dónde sacamos esos recursos? Bueno, con el PRO seguramente vamos a tener diferencias, porque nosotros tenemos una formación socialdemócrata de centro-izquierda, y el PRO tiene otra lógica política y tiene otra formación. Y esa formación que tiene el PRO haría que indudablemente estemos engañando al electorado que le fuéramos a vender esa fórmula. No hay ningún tipo de coincidencias desde ese lugar que podamos tener con el PRO, con lo cual sería un error y sería una estafa al electorado. ¿Y cómo van a zanjar adentro del radicalismo esta divisoria de aguas que se presenta respecto a la estrategia nacional? ¿Usted cree que incorporar incluso al PRO a una interna abierta con el FAU no tiene sentido? No, creo que con el PRO podemos hablar después de que el FAU llegue a balotaje, con el PRO y con el PO. Digo, con todas las corrientes políticas que quieran aportar a una Argentina diferente. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en hacer una primaria de mucho volumen político, con muchos electores que participen en nuestra primaria. Fundamentalmente creo que eso va a ser entre Cobos y Wiener. Creo que Cobos va a aventajar a Wiener en estas elecciones. Después confluir con algunos otros sectores para poder llegar para pasar la elección general. Y cuando estemos en balotaje, por supuesto, hablar con el resto de las fuerzas. Para mí, la elección presidencial se va a definir en balotaje y entre el kirchnerismo o el neokirchnerismo y entre lo que es el Frente Amplio UNE. Le hago esta consulta. ¿Empiezan a definirse o empezará dentro de algún tiempo a definirse las candidaturas en todo el espectro
políticos. ¿Su idea es seguir siendo diputado provincial? Yo voy a encabezar una lista como diputados provinciales con lo que nos permite esta ley, representando a una generación de jóvenes que venimos trabajando distinto y pretendemos renovar la política y darle otra mirada a este frente. Una mirada diferente, una mirada comprometido con temas que nos parece que son temas de la agenda de la gente, los temas importantes, temas difíciles por supuesto, y con mucho trabajo en el territorio, viéndole la cara a los vecinos y charlando con ellos. En Rosario, ¿puede aparecer una confluencia dentro del Frente Progresista que nuclee a sectores del radicalismo, de la universidad, a la coalición cívica, a algunos dirigentes socialistas, el caso de Giustiniani y Zamarini, o esto...? Sí, puede aparecer, ojalá que se pueda construir una alternativa de esas características, siempre pensando en propuestas propositivas, pensar cómo se puede mejorar esta ciudad, y creo que estamos en condiciones de sentarnos a charlar con dirigentes de la coalición cívica, con dirigentes del Partido Socialista, con dirigentes de la democracia progresista, y pensar la ciudad que viene. ¿Qué cosa debería hacer? Lo pregunto como diputado oficialista. ¿Qué cosa debería hacer Bonfatti antes de irse que hasta ahora no ha hecho? Bueno, resolver el problema de inseguridad que tenemos en la provincia de Santa Fe. Y para eso el diagnóstico cree que es el que aporta el radicalismo, cree que la convocatoria debe ser más amplia. Bueno, el gobernador ha convocado, la diferencia entre Wiener y Bonfatti es que Antonio Bonfatti ha sido muchísimo más abierto y ha debatido muchísimo más las cosas en el plano del Frente Progresista Cívico y Social. Usted recordará la queja recurrente de hace 4 años atrás, no es la misma queja que podemos tener en este momento. Ni siquiera en la apertura en el gobierno, creo que fue un gobierno abierto que estuvo en la calle. Creo que el mismo diálogo que logramos tener con el Estado Nacional por parte del gobernador Bonfatti y con la ministra de Seguridad y el secretario de Seguridad, lo tenemos que tener con todos los partidos de la provincia de Santa Fe y todos llevar adelante diferentes aportes. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer? Desde mi humilde criterio, sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo en 7, 8 puntos que vamos a hacer con la seguridad pública, gobierne quien gobierne y esté quien esté. Y transitarlos juntos, espalda contra espalda, la dirigencia política. Y no caer en una nueva extorsión de la policía a fin de año, o no caer cuando queremos reformar y profundizar algunas reformas en la institución policial. Para eso se necesita unidad de acción en la política. Y tal vez eso sea lo que esté faltando. Puyaro, gracias por venir. No, muchísimas gracias a usted, Mauricio. Pasó el diputado provincial del radicalismo, Maximiliano Puyaro. El corte, las conclusiones y se va el programa. Ya volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. En Rosario, la óptica se llama Mondovisión. Anteojos para sol y recetados, contactología, las mejores marcas y la mejor atención. Todo lo encontrás en Mondovisión, Urquiza 1751. Hacé tu consulta 421-5080 o en www.mondovision.com.ar. Venía a Buenos Aires, sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Buenos Aires Ciudad.
Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Solicita la partida de nacimiento que buscas online y recibila en tu domicilio. Entra a www.santafe.gov.ar/trámites. Más simple, más tiempo para vos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Frente Progresista Cívico y Social. Bloque Unión Cívica Radical. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Tres conclusiones del programa. La primera, Ricardo Diab, Asociación Empresaria, el peor momento de la economía, del consumo en la ciudad de Rosario desde la década, desde que el kirchnerismo gobierna. Le pregunté, ¿son optimistas los empresarios? No. Segundo invitado, Gerardo Rico, candidato del movimiento Evita, no candidato del movimiento Evita. Dijo Rico, quiero que María Eugenia Bielsa sea la candidata a gobernadora del peronismo. El tercer invitado, Maximiliano Puyaro, de la Unión Cívica Radical, negó que le hayan ofrecido el Ministerio de Seguridad, rechazó la posibilidad de un acuerdo con el PRO, como sí la avaló hace 7 días Martín Rosúa. ¿Qué lío hay en el radicalismo? Se terminó el programa, hasta dentro de 7 días. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. Votar.